Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este caso, buenas noches, porque ya ha caído la noche, son las 20:33 y hemos tenido un día duro, tanto yo como Fátima. Bueno, tanto Fátima como yo, el burro siempre detrás. Entonces, ¿cómo estás, Fátima? ¿Qué tal? ¿Cómo se está ahí en la librería tuya, la fábula Educa? ¿Qué tal? Ahora mismo se está aquí estupendamente escuchando la lluvia caer ahí afuera. Está Así- lloviendo muchísimo por ahí abajo, ¿no? Sí, sí, aquí está. Hoy lleva lloviendo desde por la mañana, sin parar. Pero una lluvia bonita, no nada de torrenciales como las últimas, una lluvia bonita acompañando, pero es verdad que ha hecho mucho viento. Pero bueno, aquí ahora mismo se está muy bien escuchando la lluvia. A mí que me gusta. La lluvia siempre relaja escucharla, y más Sí. una lluvia sana. Pues bien, Fátima, que está en un pueblo de Sevilla, dinos qué pueblo está, Fátima. Estoy en Espartina, un En pueblo que Espartina, seguramente se conoce por los toreros. por los toreros, habla, y por tu librería, La Fábula Educa, Hombre, ya en sí, ya sí. Espartina, ahora sí. Y en el Aljarafe sevillano estás, ¿no? Sí. Muy bien, Muy cerquita de Sevilla, estamos a 10 kilómetros de Sevilla capital. pues muy bien. Lo primero, darle las gracias a Juan Andrés, que nos presentó, que estuvo por aquí. Y nada, a partir de ahí, pues decir que Fátima Tirado García nació en Cádiz, en mi tierra, en 1984, pero ella se crió en El Bosque, un pueblo de la Sierra Gaditana, la mar de bonito, que yo he pasado parte de mi infancia allí y de vez en cuando en la adolescencia, hasta los 20 añitos, iba yo allí a los campings del bosque y eso, y a la zona de allí a pasar en las casas unos fines de semana y eso, y la verdad, muy bonito el bosque. Muy bonito. ¿Qué recuerdos tienes tú del bosque? Hombre, los recuerdos de mi infancia sobre todo. Ya ahora he hecho la vista atrás y digo, ya llevo el mismo tiempo en el bosque que aquí, donde estoy, y bueno, que en Sevilla en general. Pero bueno, allí donde me he criado, en esas calles, en esas cuestas, mi familia sigue toda allí en el bosque y bueno, de vez en cuando algún fin de semana que se puede, pues me sigo escapando para allá, para el pueblo. Y bueno, ahora que llevo ya aquí más tiempo, cuando voy llegando allí a esa plaza de toro, que es lo primero que te encuentras al llegar al bosque, y miras así para arriba y ves esa sierra, me doy cuenta lo que he hecho yo de menos esas vistas. Qué bonito, Eso es lo qué que bonito. la familia se echa de menos, pero bueno, estamos cerca realmente. Pero esa montaña, asomarte por la mañana cada día, entonces cuando estoy allí, yo creo que miro muchas veces por la ventana de la casa de mis padres cuando voy, desayuno en la terraza, me gusta como está todo el rato viendo ese pinzapá que nos rodea. Hombre, normal. Y nada, hablando de familia, tu abuelo Elías te enseñó a leer con 5 añitos, usando obras del gran Charles Dickens y marcando el inicio de tu amor por la literatura. ¿Qué recuerdos tienes tú de esos momentos? Hombre, recuerdo, a mí me criaron mucho mis abuelos porque mis padres pues trabajaban, mi madre de hecho trabajaba fuera del Ujú. bosque y entonces a mí me criaron mis abuelos maternos y mi abuelo era gallego, llegó por trabajo a la sierra y allí conocí a mi abuela, allí se quedaron y fueron los maestros del pueblo de Benamahoma, donde llegaron ellos inicialmente. Entonces mi abuelo me enseñó a leer a mí y a medio pueblo. A mí lo que más me gusta de cuando voy allí muchas veces es que a mí me conocen como la nieta de Elías y me cuenta la gente anécdotas. Pues tu abuelo me enseñó a leer, pues tu abuela me enseñó a leer a mí a escondidas de no sé qué y esas cosas. Y bueno, pues mi abuelo poquito a poco me enseñó a mí a leer allí con toda la biblioteca que tenía y bueno, y que sigue estando allí la biblioteca. Entonces, Qué bueno, bien. pues yo tengo muchos recuerdos, aunque se fuera prontito, que yo tenía 12 años, pero tengo muchos recuerdos de mi abuelo porque yo creo que es el que me impulsó a mí a que me gustaran tanto los libros. Claro, y encima una persona querida con tu abuela y conocida por ser los maestros del pueblo que siempre marcan la infancia y el amor por la cultura de muchísima gente. Tú eres licenciada en ciencias ambientales, una mujer versátil, apasionada de los viajes, la cultura popular y decidiste dar el salto al emprendimiento hace 3 años abriendo La Fábula Educa, una librería en el Aljarafe sevillano, como bien decíamos.
y que se ha convertido en un referente cultural de la comarca. ¿Cómo nace esa librería y qué te hace a ti meterte en un negocio que a priori es tan complicado como una librería hoy en día? Bueno, la gente no sabe lo complicado que es porque todo el mundo que llega aquí, o bueno, sobre todo la gente que me ve fuera, ¿en qué trabajas? Yo tengo una librería. ¡Ay, el sueño de mi vida! Todo el mundo, el sueño de su vida es tener una librería. Y bueno, pues yo estuve trabajando de lo que estudié durante un tiempo. Luego vino la crisis, vino los paros de trabajo generales y estuve un tiempo en casa dedicándome a otras cosas. Me dedicaba al turismo rural y en mi pueblo, desde a distancia. Y bueno, pues hace 3 años, un día de los que volvía de un trabajo que no me gustaba nada, pero era lo que había entonces, esta tienda estaba anteriormente abierta. Era una pequeña librería infantil, tenía poquitos libros y era una tienda de juegos educativos y de cosas para niños. Entonces vi que se cerraba y digo, pero ¿esto cómo va a ser? ¿Cómo se va a cerrar la fábula si llevaba nada abierta? Entonces me paré en la puerta, le pregunté a la chica, oye, ¿cómo que cierra? ¿Va mal el negocio y tal? Y me dijo que no, que bueno, que cerraba por problemas familiares. Y yo le pregunté en ese momento, ¿y no has pensado hacer un traspaso? Y me dijo, no, porque mientras que viene alguien y tal, le digo, pues ya ha llegado. Y dice, ¿cómo? Le digo, porque si tú quieres, yo me quedo con la fábula, me quedo además con el nombre de la fábula que me encanta, porque además me trae recuerdos de la infancia también. Y así fue como llegué yo a mi casa y dije que me quedo con una librería. Bueno, que me quedo con la fábula, porque además es que la fábula la conoce todo el mundo como la fábula, la fábula. Yo ya he pasado de ser Fátima a ser la de la fábula. Entonces, O bueno, sea, pues de la nieta de Elías pasaste a Fátima y a ser la de la fábula. así es, identidad propia no he tenido mucha. Nada, pues mira, te quería preguntar porque has dicho, la fábula me gusta mucho. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta tanto la fábula? Bueno, a Y mí te trae buenos recuerdos. me traen recuerdo la fábula porque de los primeros libros que nos regalaban cuando pequeños, la madrina de mi hermana Ujú. fue nuestra profesora del colegio, nuestra profesora de lengua, nuestra maestra, la directora además del Colegio del Bosque durante muchos años. Y los primeros libros que nos regalaron fueron las fábulas de Sopo, y Ajá. fábulas también de otros tipos, y además siempre nos las dedicaba, nos las regalaba para los tres hermanos, ¿no? Y siempre nos traía un libro de fábulas. Y a mí me hacía mucha gracia la fábula y me gustaba, y era como creo que recuerdo como que fueran los primeros libros de niños que yo Ujú. leía, porque claro, como estaba acostumbrada a tener libros de mis abuelos, mi abuela le encantaban los libros de cocina saludable y de salud y Ujú. demás, y era lo que leía con ella, y con él pues leía más novelas de ese tipo, ¿no? Y entonces pues los primeros libros de niño que entraron a mi casa eran fábulas. Ujú. Y fue como, me acordé de ella, el día que yo firmé el contrato de la fábula como dueña ya de la fábula, digo, mira, pues en honor a esos libros de la fábula que nos regalaron de pequeños. Muy bien, muy bien. Además, gestionas un pequeño sello editorial, ¿no? Sí, eso está ahí un poco arrancando. Y bueno, Ujú. pues el año pasado me lancé y sacamos un par de libros. Y bueno, ha Ujú. ido muy bien. Me gusta mucho el tema de la maquetación, de los detalles, sobre todo. Estoy rodeada de libros. Es normal, me fijo en esos detalles. A veces digo, cada uno tiene su fricada, ¿no? Digo, pero creo que si me tapas el logo de un libro y me lo das, podría decirte de qué editorial es. Solo ya mirándole la maquetación, la portada, las formas que tiene. Pero ya es, bueno, pues el bagaje de este tiempo y de que me fijo en esos detalles. Y que a lo mejor no me quedo tanto con los nombres de los autores, pero sí con las formas y los tipos que utiliza cada editorial. La editorial. Perfecto, pues está bien, está bien. ¿Y qué tipo en la librería, qué tipo de eventos haces tú? Porque yo tengo, vamos, he leído y tengo entendido que sois bastante dinámicos, versátiles y tenéis bastante proyectos educativos. Háblame un poquito de ellos. Mira, ayer mismo tuve una ponencia como librera de la provincia de Sevilla por el Día de las Librerías con el Centro Andaluz de las Letras. Ujú. Y bueno, llegamos a una conclusión, todos los libreros que estábamos allí, que las librerías ya se han convertido en centros culturales.
Ujú, Ya, la librería no es una tienda de libros. Cualquier ujú, librería ahora mismo organiza muchísimos eventos culturales, talleres y de todo. Entonces yo empecé aquí, a mí me gustan mucho los cuentos infantiles y empecé haciendo cuentacuentos. Siempre he sido muy teatrera, entonces, bueno, pues triunfaron los cuentacuentos que hacía Fátima, la de las fábulas, y ahí a raíz, pues empecé a traer autores de cuentos que ya hacían ellos mismos los cuentacuentos. Y bueno, pues hemos organizado un club de lectura, tengo un club de lectura de mayores, un club de lectura de niños, hacemos libros viajeros, hacemos talleres como esta semana de pintura, hemos hecho talleres de hacer marcapáginas, todo el tema de manualidades. Y bueno, pues somos ujú. un poquito un espacio cultural pequeñito, porque no hay mucho espacio, ya me gustaría a mí, pero bueno, pues en ese movimiento yo creo que también es una forma de hacer pueblo, en este caso, o en la capital, pues de hacer barrio, todos estos talleres y estas cosillas que hacemos. Muy bien. Y ya no te conformas solo con eso, sino que además das un paso más allá y te conviertes en escritora. ¿Cuándo Sí. decides tú convertirte en escritora? Pues hace ya más de un año. Fue, sí, hace 2 veranos, de estos veranos que son muy largos aquí en Sevilla, porque hace mucha Ujú, calor. Yo no soy de ujú, dormir siesta, soy de dormir poco ujú. en general, porque soy de mi lema es tiempo dormido, tiempo perdido. Y entonces, bueno, pues un día estaba viendo el telediario y una noticia de la que sale muchas veces ahí me llamó la atención y esa tarde misma me senté y dije, pues yo voy a escribir una historia de esta. Me gusta mucho leer y siempre lo recordaré y se lo diré a todo el mundo. Tienes que escribir el libro que te gustaría leer, el que te gustaría tener en edición especial en tu estantería. Entonces yo me senté a escribir un libro que a mí me gustaría leer y no me había leído hasta ahora. Me puse a investigar además ya sobre el tema. Aquel día empecé a escribir directamente la historia. Ya después me llevó una investigación y demás para completar la historia y en febrero del 2024 publiqué la primera novela. ¿Y cómo se llama? Se llama Cuando se dejan de oír las tormentas. La tengo por ahí atrás. Cuando se dejan de oír las tormentas, pues un nombre muy bonito. La tienes por ahí detrás. ¿Y qué hace que no la nos enseña? No, venga, pues la voy a enseñar. Claro. Y Y nos lee la sinopsis, Fátima. pues mira, esta fue además, es de la primera edición todavía, la que tengo aquí, Muy con chula. esta mujer aquí en la niebla. Y Ah, bueno, es una novela para empezar que me ha traído muy buenas cosas, porque a raíz de la novela he conocido a mucha gente y ujú, luego a raíz del tema que toca la novela, creo que he conectado con otra tanta. Y eso me ha ujú. gustado mucho. Yo, Muy como te bien. he dicho, mi abuelo era gallego, a mí el tema Galicia me tira mucho, tengo ahí Ujú. mi rinconcito. Y luego, aparte, me gusta mucho pues, todo lo que tiene que ver con el Camino de Santiago. Entonces, mi novela es una chica que se va a hacer el Camino de Santiago sola en invierno. Ajá. Un motivo que te lo va desgranando y bueno, pues es un viaje. A mí me gusta mucho viajar, como has dicho antes, y a mí pues me gusta leer libros que me lleven de viaje porque no podemos estar con la mochila todo el día a cuesta, porque hay que trabajar. Entonces, bueno, pues mi idea fue hacer un libro que lo cogiera alguien y dijera, pues voy a hacer el Camino de Santiago con esta chica y voy a Ujú. ver los sitios por donde pasa, las leyendas, los pueblos. No solo eso, es un libro positivo, aunque la temática que trate en general sea dura, pero yo quería dejar una historia positiva y quería aportar mi granito de arena a esa lacra que es el maltrato en la pareja. Y ese, digamos, nunca he dicho que mi libro vaya de eso, ni siquiera en la sinopsis aparece, porque no quería que nadie cogiera el libro para leerse esa historia, porque eso es lo que no quiero mostrar. Yo quiero mostrar es qué pasa con esas personas que han sufrido eso, qué pasa con esa segunda oportunidad, de qué pasa con la vida en general, ¿no? Y bueno, pues de ahí fue la novela. Pues me parece muy bien que haga eh, pues este tipo de, que escriba sobre este tipo de temáticas necesarias, necesarias para entender también el miedo y el trauma que puede llevar todo este tipo de historias de maltrato, ya pueda ser en la infancia, en la adultez
o en cualquier tipo de maltrato que te deja marcado, ¿no? Y marcada. Y me parece muy bien la sinopsis, ¿la podrías leer? Sí, mira, a ver. Una llamada hace que tiemblen de nuevo los cimientos de Jimena. Las tormentas del pasado vuelven y decide emprender un viaje para reencontrarse a sí misma y escapar de los miedos que vuelven a destrozar su vida. Un camino lleno de espiritualidad, naturaleza y personas inesperadas que le harán plantearse el sentido de su vida. Nuevos sentimientos aflorarán en su alma, convirtiéndose en un salvavidas para ella. Una historia desgarradora y a la vez motivadora, llena de fuerza para salir a flote de las situaciones que te marcan de por vida. Y me has dicho que se llama Cuando se dejan de oír las tormentas. Cuando El se dejan de oír título, las tormentas. ¿Y por qué? el título es un juego de palabras. Todas mis novelas, los títulos son un juego de palabras. Me gustan mucho esas cosas, me gustan mucho los juegos de mesa, me gusta ese tipo. Y bueno, yo quería que tuviera un título que cuando el lector lo cierre, Ujú, entienda el título y diga, ah, ahora lo comprendo. Entonces, nunca digo por qué se llama así. ujú. Pues Está ahí. un título muy simbólico y me parece perfecto, porque más o menos yo me puedo intuir, pero me puedo equivocar, ¿vale? Entonces eso es interesante, que cuando vayamos leyendo el libro vayamos descubriendo el título. Maxi Sí, es un título largo y que tiene esa simbología. Después viene, o en algún momento de tu vida, no sé el orden exacto, La verbena de nuestra vida, sí. escrita a 6 manos y tú la defines como al estilo Carmen Mola y que está Sí, ambientada en 1965. Háblame un poquito de esa novela, por favor. pues esa novela surgió, realmente no fue se publicó, fue mi segunda novela que publiqué, aunque anteriormente ya tenía escrita la segunda novela mía personal, Ujú, pero la primera novela dejó tan buen sabor de boca que cuando escribí la segunda novela la dejé guardada en un cajón porque no me parecía que iba a estar a la altura, ¿no? ujú, Entonces, bueno, se quedó guardado en un cajón, la mandé a los lectores beta para que me criticaran. La crítica fue muy buena, pero yo no me lo creía, siguió guardada en el cajón. Y entre medias, pues un día, con unos retos de escritura con Lucía Camacho, surgió vamos a escribir un relato del primer amor. Entonces, bueno, pues fue como poniéndonos de acuerdo, donde lo ubicamos, época y tal. Y en ese momento, eh, el Ayuntamiento de Lerma, en Burgos, ujú, ujú, encuentra el panfleto de las fiestas de 1965. Esos panfletos ujú. típicos que se hacen en los pueblos, donde aparece el programa de la fiesta, los locales del sitio y demás. Y bueno, pues dije, oye, ¿por qué no lo hacemos aquí? Y me dijo Lucía, pues perfecto, porque el lugar es espectacular, ella lo conoce y demás. Y cogimos el panfleto y empezamos a escribir la historia durante la fiesta, desde el primer día hasta el último, que eran 10 días de fiesta. Ujú. Iba a ser una historia corta, pero al final nos gustó la experiencia. Y bueno, yo me enganché a esa novela como si estuviera enganchada a ver una novela por la tarde, porque yo escribía mi capítulo, lo mandaba y luego me llegaba otro para atrás. En la historia entró el autor Suspiro Blanco como otra parte principal y está escrita a tres voces, porque son tres personajes los que aparecen principalmente en la novela. Es Carmen y Santi, la historia principal, y Eusebio, que es un lugareño del pueblo que ve toda la historia desde fuera. ¿Y tú Y eres bueno, uno pues de ellos o cada uno somos un personaje. y tú eres Eusebio? No, yo soy Carmen Carmen, muy bien, Carmen. Vale, Carmen, Santi y Eusebio. y Eusebio. Y bueno, es una historia de amor entre Carmen y Santi, una historia de amor, estamos hablando en 1965, entre Ajá. dos personas que no son de Lerma, pero confluyen allí por motivos varios. Y bueno, es un libro que yo creo que en Lerma ha encantado porque en el mismo libro hemos metido pues esa panadería que salía publicitada, esa reina de la fiesta que también estaba en el panfleto, los toros que hubo en aquel momento, las ganaderías, los cohetes, los eventos. Y bueno, yo creo que ha quedado una historia muy redonda, quedó una historia muy bonita, ha gustado muchísimo. Y bueno, pues la lanzamos ahí como primera novela además que yo maqueté y que lancé personalmente. Yo estoy mirando dónde está Lerma y digo, no tiene que hacer frío en Lerma. ¿Tú has estado Sí, en ahora Lerma? seguro.
No, no hemos ido. Mi sueño es ir a Lerma y además pues conocer a la librería que hay en la Plaza de los Arcos, que es la que nos ha vendido prácticamente todos los libros. Y bueno, fue espectacular contactar con ellos, decirle, hemos escrito un libro sobre vuestro pueblo y bueno, te lo podemos hacer llegar para que lo vean ahí por si gusta. Y nos dijo que sí, le mandamos un par de libros y a la media hora de llegarle me dice, mándame 20. Ah, qué bien. Y yo, guau. Y luego pues nos han pedido más y me encantaría ir allí de alguna manera para ver la opinión de la gente que se lo ha leído, ¿no? Hombre, claro, y tú que manejas club de lecturas y presentaciones y demás, pues estaría fenomenal. Sí. Aparte que Burgos es precioso, Lerma es un pueblo que yo conocía de oídas y entiendo que debe ser muy bonito. Sí, sí, es precioso. La verdad que le damos al lector un paseo por Lerma increíble. Le hemos dado una publicidad a Lerma que no nos ha agradecido todavía, pero hay mucha gente, y bueno, mis lectores de aquí, ¿no? Mi gente de mi librería que se ha llevado el libro y me han venido. Oye, es que no conocía este pueblo, pero es súper bonito. Lo he buscado en internet cuando ya me he puesto a leer la novela y tal. Y la Ujú. verdad que sí que es un sitio muy, muy bonito con mucha historia, además. Pues mira, voy a rebobinar porque hablando de tormentas, digo que cuando se dejan de oír las tormentas, estamos hablando de un libro con 66 reseñas y un 4,6 en Amazon. Eso es una maravilla, estarás contentísima tú, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso que yo como librera estoy más contenta todavía porque yo he leído mucho más, digo, he vendido mucho más libros en físico, en librerías de toda España, además, que en Amazon. Así que por Muy mí, bien, perfecto. magnífico. Y después tienes Tormenta de Navidad, porque tienes como dos libros de tormentas, Sí, ¿vale? Y que también tiene muy buena puntuación. ¿Y de qué trata Tormenta de Navidad? Porque es como una consecución, no una segunda sí, parte, sino sí, habla de sí. otra historia, entiendo yo, ¿no? A ver, cuando se dejan de ir las tormentas, aunque sea un libro de un viaje y un camino de Santiago, es una novela romántica a fin de cuentas. Y bueno, Hala. Jimena y Ander, que son los protagonistas, dejaron huella. Y la gente me decía que por qué no escribía otro libro de Jimena y Ander. Y yo decía, pero es que la historia terminó ahí con Jimena y Ander. Pero bueno, como Se gusta tanto, pelearon y se no, volvieron a no, juntar. no, 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 eso no me gusta nada. Lo que hice fue en Navidad, hicimos un libro de relatos que yo participé, que era un libro de Adviento, que tenía 24 relatos escritos por 13 autores de toda España. Y bueno, pues uno de los relatos que iba a incluir yo en el libro era una historia cortita en Navidad de Jimena y Ander, pero se me fue de las manos y el relato quedó muy largo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo maqueté y lo hice una novela corta que es un año después, justo, de que Jimena y Ander se conozcan. Y es en Ujú. Navidad, por eso lo de Tormenta en Navidad, es una historia cortita, pero bueno, que también me gusta muchísimo. Claro, es que es que esos personajes han quedado, yo creo, a mí me gusta que hay lectoras que me han dicho, es que yo he hablado de Jimena como si la conociera con otra gente. Y me encanta. Y este lo autopublicaste, ¿no? Sí, ese sí. Vale. Y dice, ha llegado el invierno a Itziar. Una tormenta en plena Navidad pone en jaque la vida de Jimena y Ander. Cambios inesperados harán que sean unas Navidades inolvidables. Se quedan atrapados por ahí, ¿no? Algo pasa. ¿O qué? Algo pasa. Algo Bueno, ahí lo pasa. dejamos, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Ahí Hay lo mucha dejamos gente que que esto. además no sabía ni que existía ese libro y lo he regalado mucho a lectores que ya les regala la historia de la Navidad de Jimena y Ander. Muy bien. ¿Y qué te atrae a ti tanto de las tormentas? A mí es que me gusta mucho la lluvia. Me gusta las tormentas y me gusta la lluvia. No sé, me Ujú. gusta. Eh, no sé si es el alma gallega ahí gritando por atrás o qué. Pues puede ser. Pero bueno, este año además, a raíz de este libro, de esta portada, Ujú, pues me crucé con una persona y bueno, hemos hecho además un tándem ahora maravilloso, que es que un día un chico llamado Alex Fidalgo, que tiene ujú. un estudio ¡Hala!
Tiene No un será estudio. el podcaster, ¿no? ¿Cómo? Un podcaster, Alex Fidalgo, un podcaster muy famoso. Es No, no, otro, no. ¿no? Alex, Vale, vale, vale. Alex Fidalgo es productor y es fotógrafo. Vale. Y un día vino buscándome porque había visto mi libro decorando el salón de su cuñado. Ajá. Muy Entonces me bien. dijo, hola, mira, yo me llamo Ale, estoy haciendo una exposición de fotos con mi estudio que se llama Lluvia, Ujú, sobre Sevilla en la niebla. ujú, Y me gustaría que tú, que has escrito un libro con esa portada, no me conocías de nada, con esa portada y ese título, pues ujú, leyeras fragmentos de tu libro de fondo de la exposición de fotos. Y ujú, bueno, pues ahí fue como Alex, que es gallego de Santiago, y yo nos ujú. conocemos en Sevilla, hace una exposición de fotos maravillosas de Sevilla en la niebla, que está por ahí por YouTube, además porque la quiera ver, y de Ujú. fondo, pues estoy yo leyendo fragmentos de mi libro de las tormentas. Ajá. O sea, él hace una exposición de fotos. Son fotos y algunas fotos son fotos con movimiento, realmente son fotos proyectadas o bueno, o vídeos cortos, pero prácticamente de sitio de paisaje, todos con niebla. Aquí en el Valle del Guadalquivir hay mucha gente que no lo sabe, pero en el Valle del Guadalquivir nosotros otoño y primavera es niebla diaria. Esto es Ajá. como Muy Londres, la bien. gente se cree que en Londres está la niebla nada más, aquí está. Además, la niebla entra por la mañana, a temprano, y hasta las 12:30, a la 1 tenemos niebla todos los días de otoño y de primavera. Y hay unas fotos Claro. espectaculares hechas por Ale de Sevilla en la niebla. Aquí lo tengo yo. Alejandro Fidalgo, navegante de ondas. Ahí De está. Santiago de Compostela, 1984, fotógrafo, videógrafo y director audiovisual. En 2016 me trasladé a Sevilla y fundé la agencia audiovisual Lluvia. Ahí está. Alex Fidalgo, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Nos Porque es de conectó Esparta. la lluvia también. Tiene aquí Radio Espartinas. Ahí está, ese es nuestro proyecto próximo, donde yo Perfecto. estaré participando con un programa de literatura que haremos ahí. Qué bonito. Pues me alegro. Enhorabuena a los dos, porque esos proyectos siempre vienen bien. Y luego hemos hablado de las tormentas, que las tormentas, si no tengo mal entendido, podrían ser el origen del fuego y que el fuego se preservase poco a poco, se llevara a una cueva y al final, pues bueno, el fuego es lo que provoca las cenizas. Y una de tus obras se llama Solo cenizas y me gustaría que me hablases un poco de esas solo cenizas. Bueno, Solo ceniza fue esa novela que se quedó en un cajón Ujú, y bueno, al final me ha sorprendido muchísimo. Todavía a mí se me ponen los pelos de punta cuando digo Solo ceniza porque me costó mucho trabajo hacer ese libro y tiene mucha profundidad. Creo que hay mucho, mucho de mí dentro de ese libro y es un libro que habla de volcanes, ujú, pero de un volcán concreto que estalló en ujú, 2010 y paralizó el tráfico aéreo durante 15 días en toda Europa y bueno, prácticamente en todo el mundo porque Europa se quedó desconectada y ujú, fueron por unas cenizas del volcán de nombre impronunciable que me aprendí a pronunciar, que es el Eyjafjallajökull. ujú, Y bueno, pues cuento la historia de una chica de Sevilla que se va a trabajar a Islandia justo unos meses antes de que estalle el volcán y cuento el episodio volcánico que la gente realmente solo recuerda la ceniza, o bueno, hay alguna gente que ni siquiera lo recuerda porque eran a lo mejor pequeños y no saben realmente qué es lo que ocurrió. Y bueno, pues cuento un poco ese episodio, pero igual que en el libro de las tormentas, el título es un juego de palabras con el resto de la historia. ujú. Muy bien, pues ya nos une algo porque yo he estado allí. Es decir, yo he estado en Además, Islandia, en la falda de ese volcán, sí, está pegadito a y Carla, además. exactamente. Y bueno, Islandia es una tierra maravillosa donde se puede encontrar pues prácticamente un poco de todo lo que es la naturaleza. Y tú como, como ciencias ambientales que has estudiado, pues sabrás de lo que hablo. Sí, sí, además era
era asignatura pendiente el viaje a Islandia y bueno, pues hago el viaje a Islandia y además os cuento proyectos de biología que se llevan a cabo en Islandia, que yo cuando estaba estudiando ciencias ambientales, pues empecé a estudiar uno de esos proyectos que es de genética. Ujú, Y ese, digamos, es el eje central del trabajo que tiene la protagonista en Islandia, pero luego es un viaje realmente por el sur de Islandia, por el Katla, por esa playa de Vik, la playa de los Trolls, la cascada de Skogafjord y ese paseo en río que mucha gente no conoce, pero que se puede hacer a través del río helado. Y bueno, pues un poco eso, enseño la ciudad de Reykjavik y todo mezclado además en ese episodio volcánico y con las leyendas que a mí me encantan, las leyendas de los lugares y en ese sitio pues hay muchas leyendas vikingas, que es el origen de Islandia. Y bueno, pues ahí va la historia de Solo Cenizas. muy bien. Yo creo que, a ver, uno de los deportes, digámoslo así, más maravillosos que a mí me ha fascinado, lo hice en Irlanda, que fue ponerme unos crampones y Sí, subir una colina a través del hielo. Y yo aluciné, porque estar sobre el hielo y estar caminando en el hielo y tú no de resbalarte ni darte y plan, yo estaba alucinando, alucinando y me encantó. Una cosa tan que en realidad dices tú, bueno, tampoco es para tanto. Pues yo me habría llevado allí un año caminando allí, ¿sabes? Me lo pasé maravilloso y bebiendo agüita helada, claro, obviamente, ¿no? Que caía de allí. Uy, qué cosita más buena. Y bueno, y te quería preguntar un poco, porque dices tú, se llevó tiempo guardada en un cajón. Cuéntame un poquito ese síndrome de la impostora que te entró a ti tan fuerte para que no quisieras sacar esta novela a la luz. porque la historia no tenía nada que ver con la primera, nada, pero nada, ni los personajes tenían la misma edad, yo creo que los personajes de Las Tormentas pues son de unos 40 años, entonces encajó mucho en ese tipo de público y Ujú, ahora me iba a una novela en la que los personajes pues tenían veintitantos años, ujú, son otras formas de vida, ¿no? Otras experiencias. Eso era lo primero que me echaba para atrás. Yo decía, bueno, ¿y ahora gustará ese público que se ha leído Las Tormentas, que tiene entre 40 y 50 años, leerse una novela de unos personajes de 25? Y luego es que, no sé, era como el trasladar a la gente a otro país, no es lo mismo que el Camino de Santiago, que todo el mundo conoce, el País Vasco, que te lo cuento entero. Era trasladar a la gente a otro sitio. pero un país que Y tú conocías, ¿no? Y no crees tú que es más atractivo eso que a lo mejor el Camino de Santiago está muy bien, porque yo también lo he hecho, y la verdad es muy atractivo, pero ¿no es más bonito trasladarlo a Islandia y enseñarle un paisaje diferente? sí, sí, no te digo que no, pero también la novela era diferente, más negra, tiene una parte negra bien ahí hilada o medio thriller, ¿no? Y bueno, es que era cambio radical. Entonces, Ujú. bueno, era ese miedo un poco, ¿no? Creo. Y luego eso, como me venían, qué bonita la novela del Camino de Santiago, y ya era como, y la otra no será. Entonces, bueno, pues se quedó ahí. Luego era una novela también un poco más complicada porque utilizaba, bueno, utilizaba, ¿no? Te cuento una enfermedad, porque a mí siempre me gusta en mis libros hacer un poquito de denuncia a algo, ¿no? Pues en el de las tormentas, ya te Ujú. digo, abro un camino ahí a pensar en qué ocurre con una persona que ha sufrido el malos tratos de su pareja y en el otro pues muestro un poco la cara de una enfermedad que, bueno, que arrasa a muchas personas hoy en día y bueno, pues quería también mostrar eso, ¿no? Como denuncia. Y entonces, no que me metía en terreno pantanoso absolutamente. La novela, de hecho, se la leyó una médica como lectora beta porque yo no quería meter la pata en ningún momento, porque bueno, no conozco a nadie con esa enfermedad, pero así personalmente de sufrirlo, pero sí sé que hay mucho, entonces bueno, pues quería que quedara bien hilada, bien cogida y
bueno, también es Bueno, más larga y también cuesta más trabajo luego de cara a revisarla y todo eso. pues bueno, me alegro de que te lanzaras a la piscina y que la contaras como una de tus publicaciones. Que muchas veces que vence el miedo y el miedo en estos casos vence otros miedos también. Sí, sí, vamos, la verdad que me están llegando las críticas que me llegan, son iguales de positivas que la otra, entonces, bueno, pues quitado de en medio un Yo te lo poco. digo, porque yo he sentido ese miedo, ¿sabes? También, y me he llevado mucho tiempo atenazado y también me ha costado publicar mi primera novela e incluso, bueno, en fin, me daba muchísima vergüenza que me leyese cualquiera, ¿sabes? Cualquiera. Era mejor, a mí me decían, ponte en bolas y lo prefería a que me leyera un relato mío, ¿sabes? Ah, bueno. Yo prefería desnudarme, con eso te lo digo todo. No, yo no. Era algo, lo veía más natural, ¿sabes? Era algo de decir, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero el mostrar y tal me daba una vergüenza atroz, ¿sabes? Yo decía, pero vamos a ver, esto es como explicar quién soy, cómo soy, hasta que al final pierdes la vergüenza y ya pues dices tú, bueno, pues venga, vamos a escribir y ya Pues no paras. sí, Muy bien. Y bueno, tú llevas 2 años consecutivos participando en la Feria del Libro de Sevilla. sí, Más de 20 autores. más de La 20 ya. mayoría autopublicados. Sí. ¿Por qué es tan importante a ti apoyar a los escritores independientes y llamémoslo un poquito menos conocidos? Para mí, es importante porque quiero acabar con ese a ver, primero que nada, vaya por delante que el número de novelas publicadas al año o mensual es desmesurado. La autopublicación ha abierto ahí, sobre todo con Amazon, una ventana, una puerta ahí a libros al mundo increíble. Ujú, Y ujú, no sé si es por ese motivo o por el simple hecho de que no lleve una editorial respaldándote detrás, que siempre los ujú, autores autopublicados tenemos, yo me meto en el ujú, lote, tenemos a la lacra detrás de no son novelas tan buenas, no están ujú, revisadas, no me voy a encontrar ujú, un buen libro. Entonces, yo en cierta ujú, manera quiero quitar un poco esa visión del autopublicado. ¿Cómo? Pues ayudando de la manera que puedo. Voy a la feria del libro con mi librería y me llevo autores autopublicados que están dando a conocer allí sus libros. Es una feria además que es un escaparate increíble. La Feria del Libro de Sevilla es espectacular porque la gente hace una sinergia espectacular con los caseteros y con los libreros y los escritores sobre todo. Es increíble cómo pasa por allí uno. El escritor le dice, hola, mira, pues soy el escritor de estas novelas, ¿quiere que le cuente de qué va? Y lo primero que le dicen, ¿en serio has escrito un libro? Y hablan contigo y esa conexión solamente la he vivido en Sevilla. No la he vivido, bueno, y en Cádiz también, en la Feria del Libro de Cádiz que estuve también. Pero luego están otras ferias de libros ujú, que no hay esa apreciación del escritor, digamos, ¿no? Y entonces, pues, ujú, por eso los llevo, porque es que es la única manera. Por suerte, Javier del Castillo va a la feria y va a llenar aquello, porque escriba bien, pero ujú, aparte porque lleva un séquito de fan detrás que simplemente les gusta verlo o escucharlo o lo que sea, ¿no? Pero ujú, Juan Andrés, por ejemplo, que escribe espectacular, no lleva un séquito detrás si hace una presentación en Sevilla. Tenemos que ujú. convocarlo entre nosotros. Y yo creo que es la mejor manera de ayudarnos. Claro, claro. No, 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 sí, sí, desde luego. Y vamos, yo estoy loco por ir a la feria de Sevilla porque imagínate, ¿no? Siendo andaluz, pues ir a la feria de Sevilla es como ir a lo más grande de allí, ¿no? De alguna Claro. manera. Y te quería preguntar también, porque dicen que tiene una vena teatrera que me hablabas tú antes, que sale a relucir en los cuentacuentos. Sí. ¿De dónde viene esa faceta? ¿Te has planteado Ah, alguna vez escribir teatro o no? no, 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 escribir teatro no. Mira, ahora tengo una novela entre las manos leyéndomela, que me la han regalado en una obra de Ujú, teatro ujú, bastante bonita. Pero bueno, yo en el colegio había la optativa de teatro, la ujú, cogí,
que era la madrina de mi hermana, era la profesora de esa asignatura. Y bueno, hice varios teatros allí en el pueblo. Nunca, yo soy gaditana, me gusta el Sí. carnaval, me Ujú, gusta ese salseo, he cantado en comparsa, he cantado en chirigota y he hecho teatro. ujú. Ya está, no tengo vergüenza para esas cosas. Muy bien, pues menos vergüenza, otra que has hecho, ¿no? O sea, otra cosita, otra espinita que te ha quitado sin tenerla. Sí. Muy bien, muy bien. Y tú me has dicho que tú has hecho el camino, ¿no? No. Yo el camino como tal andando lo tenía planteado para hacerlo este año, pero bueno, por causas de salud no pudimos hacer, iba a hacer el camino del libro, además, Ah, que empieza en San Sebastián. Pero bueno, yo he ido a Santiago todos los años desde que era pequeña. He ujú, hecho el camino en coche desde aquí, desde Portugal, desde por el norte. Y bueno, esa conexión lo he visto. Conozco a mucha gente que hace el camino todos los años y ujú. me gusta escuchar las experiencias, qué le mueve a hacer el camino, qué es lo que conecta con ellos. Y bueno, pues no sé, creo que por eso me gusta. Llevo una cruz de Santiago aquí colgada desde hace ya muchos años, entonces bueno, Ujú. hay algo ahí. Hay algo ahí, ¿no? ¿Y por qué crees tú que te gusta tratar tantos temas fundamentales y tantos temas transversales en tus novelas? ¿Qué te lleva a ti a sentirte tan, cómo te diría, tan conectada con ese tipo de cuestiones? No sé, yo creo, ya te he dicho antes, me gusta escribir el libro que me gustaría leer. Entonces me he Ujú, leído libros que tratan de algunos temas así en concreto que se ven menos y dices tú, ostras, pues me ha gustado saber, por ejemplo, eso, plantearme qué le ocurre a una persona que ha sufrido los malos tratos de una pareja y con el paso de los años pues esa persona sale de la cárcel, por ejemplo, ¿qué ocurre, no? Entonces, pues esa idea me viene a la cabeza y digo, ala, pues venga, de ahí tiro. O la otra idea, ¿no? De qué ocurre con una persona que sufre una enfermedad que sabe que se va a morir tarde o temprano y de unas circunstancias, pues, malas, ¿no? Cómo vive la familia alrededor ese tema, cómo afrontas tus días. Entonces, bueno, pues son cosas cotidianas, pero bueno, que tampoco lo pinto, que parece que lo pinto como que vas a leer algo triste y no, al revés, siempre es algo positivo, me gusta mostrar las cosas positivas. Entonces, bueno, Eh, pues Es casi como una lección de vivir, ¿no? Digámoslo así, ¿no? sí, es como, bueno, me ha tocado esto, pues venga, ¿cómo lo afronto? Desde mi Claro. punto de vista, me meto en el personaje y digo, venga, pues ¿cómo afrontaría esto? Y luego, pues eso, pues, en el libro del volcán, como yo les digo, de Solo Ceniza, hago un planteamiento ahí con lo que es el tema así en torno a thriller, para que el lector se plantee realmente yo qué hubiera hecho en esa situación. Me encanta trabajar esos aspectos con la gente. Ujú, Lo hago, ujú. lo planteo y me gusta además que cuando la gente se está leyendo el libro y llega a la parte clave, me escribe y me diga, pero vamos, es que yo hubiera hecho lo mismo. Y le digo, sí, pero es un delito. Claro. ¿Sabes? Pero es como yo hubiera hecho lo mismo que el personaje, otra persona me dice, es que realmente le pones entre la espada y la pared y digo, ala, pero ¿qué decisión hubieras tomado? Y realmente a veces hay un amigo que ha escrito varios libros y tiene una frase que me la cogí para mí y es que a veces lo correcto no es lo acertado. Exacto, Pues ahí, exacto. No, 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 está muy bien. A ver, a mí también me gusta tratar ese tipo de temas en mis novelas. Y te digo que también puede, a mí lo que me temía un poco era la crítica, ¿no? Porque de alguna manera también es lo que tú comentabas. Son temas tan controvertidos, tan complicados, complejos, que muchas veces es fácil que te critiquen, ¿no? ¿Y a ti cuál es digámoslo así, la reseña que tú recuerdes o el comentario que te haya emocionado un poquito más que otros? lo tengo siempre presente. Al poco tiempo de escribir la novela, bueno, de publicarse la novela de la tormenta y bueno, pues claro, mis clientas de aquí,
se llevaban el libro, pues un día entró una chica por la puerta que yo no conocía de nada y venía con el Ujú, libro en la mano. ujú. Y de repente, cuando nos quedamos solas en la librería, me miró y me dijo, gracias por escribir de este tema porque yo he sido Jimena. Entonces, en ese momento a mí, y todavía lo recuerdo a día de hoy, me ponen los pelos de punta, esa chica se puso a llorar y yo con ella. Y de repente volcó toda su experiencia y su miedo y dijo, es que yo hasta que no he leído tu libro no me he dado cuenta que yo era igual que ella y tenía esas sensaciones, esas cosas, ¿no? Y bueno, para mí eso fue lo más. Claro, es que tener ese tipo de sensaciones, como tú dices, que se te pongan los vellos de punta de la emoción y que alguien te traslade esa emoción que has sentido leyendo tu libro, aunque sea por un suceso negativo, es algo positivo, porque Sí, de sí. alguna manera a esa persona le ha servido para dejar, digamos, liberar todo ese dolor también de alguna manera. Y eso es muy bonito. La verdad que sí. A mí, Muy, para mí fue de las reseñas más impactantes, fue esa. ujú, perfecto. ¿Y qué proyectos literarios tienes tú en mente ahora, Fátima? ¿Estás trabajando en una cuarta novela? ¿Cómo lo Mis ves? ganas, mis ganas. Ahora mismo la verdad que es que la librería va muy bien, estoy muy contenta, tengo muy buena acogida a todas las actividades, tengo la mente tan inquieta que no paro de inventar historias y entonces pues no me queda ya tanto tiempo libre para escribir. Ujú, Tengo una novela en mente, evidentemente, desde hace tiempo, una historia que me asaltó justo ya cuando estábamos este verano. También es una historia también que vi en un reportaje que dije, uy, yo quiero escribir la novela de esa persona y inventarla un poco, pero quiero llevar ahora al lector a Etiopía, ¿no? Que es a donde ajá, iría ahora. Pero no tengo que sacar tiempo no sé de dónde. Ahora a lo mejor el invierno, que es un poco más interior, pues a lo mejor lo ujú, encuentre y pueda escribir, pero ahora mismo no estoy haciendo nada. Bueno, estoy haciendo un reto literario que nos hemos planteado Juan Andrés y yo, que no sé a ajá, dónde nos va a llevar, pero bueno, todo empezó para celebrar el Día de las Librerías, ujú, escribir un relato en conjunto a cuatro manos sobre una librería ujú. y nos dejamos ir y ya llevamos cuatro capítulos. Ah, qué bien. Pues entonces sí que tienes un proyecto bien forjado ahí. Y Juan Andrés parece una persona muy comprometida y yo creo que él es bastante tenaz, ¿no? Digámoslo, ¿no? O sea, Sí, hablamos de Juan Andrés Moya Montañez sí, sí. y él tiene mucha perseverancia, creo yo, y va por los proyectos. Entonces yo creo que se va a cristalizar ese proyecto que tiene contigo. Bueno, lo estamos publicando en redes. El primer capítulo lo publicamos el día de la librería, que fue el día 11. Ujú, ujú, Y hoy hemos publicado el segundo capítulo. Además, Juan Andrés y yo hemos conectado súper bien. Somos ujú. dos mentes inquietas, pero dos mentes que nos mueven. Nos encanta la literatura, nos encanta dar, yo creo. Y bueno, me lo he pasado súper bien con él en la feria. Nos conocimos de casualidad. Gracias a él fui a la Feria del Libro de Cádiz Qué y bien. bueno, espero tenerlo aquí en mi librería presentando su novela ahora después de Navidad, que yo creo que va a salir súper bien. Y además es que le pone muchas ganas y me las transmite, claro. Y es que cuando te juntas además con gente así que te transmite sus ganas, que son las mismas que las tuyas, pues al final formamos la fiesta. Fiesta, fiesta del tirón, fiesta entre libros. Muy bien. ¿Y dónde podemos encontrarte a ti, Fátima? Pues a mí me podéis encontrar ya en la fábula todo el día. ¿Y en, la, y En en la fábula. digital? En la fábula en digital tengo mi canal de Instagram, que no me gusta dejarlo porque además me gusta publicar muchas cositas que escribo, pensamientos. Sí, Me gusta mucho la fotografía. Todos los viernes además pongo una reseña viajera porque me encanta sí. viajar. Entonces pues hago una reseña viajera de algún sitio recomendado Ajá, y bueno, pues suelo hacer ahí retos de escritura y además ahora los quiero trasladar un poco y unir en el perfil de la fábula porque hay muchos ujú, escritores que me siguen y demás
Y bueno, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no dar desde el perfil de una librería, aparte de la publicidad de los libros nuevos que llegan, pues trocitos de relatos, poemas o cosas así? Además que estoy muy bien rodeada, porque es que he conocido este año a mucha gente. Ray, por ejemplo, es increíble. Hemos escrito a medias ya 2 relatos de prosa poética que me ha llevado, que yo eso no lo había hecho en mi vida, y me han Ujú. enredado por ahí. Y bueno, pues yo qué sé. Muy bien. Muy bien. ¿Y cómo manejas tú lo del tema del libro viajero? ¿Cómo funciona ahí en la librería? Pues mira, yo en la librería hemos hecho el libro viajero con los peques, Ujú, porque, bueno, inicié un club de lectura de pequeños, pero justo en la época de la vuelta al cole, que para mí esto es locura máxima. Y entonces, ujú, bueno, pues dije, mira, me inventé lo del libro viajero, se apuntaron muchos niños de diferentes edades, entonces cogí un libro que cuenta un poco las emociones, que ahora lo tengo ahí, viene en ujú, su bolsita, lo metí en una bolsita de mapas para viajar, con posis, con colores y demás, y voy llamando ujú. por lista a los niños que se apuntaron. Se lo llevan a casa, cuando lo leen, le hacen un dibujo, lo que quieran, apunta lo que quieran, me lo traen y llamo al siguiente. Y ahora ya que quedan poquitos, cuando terminemos nos vamos a reunir aquí todos, se conocerán entre ellos, hablaremos del libro y ahora mi intención es hacer 2 grupos porque ya se me ha ido de las manos y son muchos niños. Pues muy bien, muy bien. Y una recomendación, un consejo, algo que ¿cómo se dice? Un tip, ¿no? Ahora, ¿no? Que para alguien que quiera abrir una librería, ¿cuál sería? Uh. Mira, primero que tenga en mente que no nos vamos a hacer ricos con la librería, eso es Ujú, lo primero. Eh, el porcentaje que nos llevamos de la venta de los libros es muy pequeño. Pero bueno, nos hacemos ricos de otras cosas. En las librerías ujú, se crea magia y eso lo hablamos ayer con los demás libreros del gremio de Sevilla. ujú, Se crea un ambiente diferente. Hoy en día, nos daban datos ayer, el 8% de las ventas en libros es online. El 8% ujú, solo, es decir, todavía la mayoría de los libros se compran en librería, porque el ujú, librero pues tenemos una labor, que es ujú. recomendarte el libro que necesitas. A mí me encanta cuando viene aquí Claro. gente, quiero un libro para mi niño que está triste por tal, o un libro para mi suegra que es su cumpleaños, vale, ¿tu suegra qué lee? Ah, no sé. Y ya pues tú empiezas a hacerle tu interrogatorio, haces de ChatGPT y le recomiendas el libro. Ayer me preguntaron una cosa que me encantó, que era, ¿quién te puede recomendar mejor un libro, el ChatGPT o tu librero de confianza? Hombre, hombre. A mí no me puede preguntar eso porque yo es que reniego absolutamente de ChatGPT, de IA y de todo eso todavía. Soy Muy ahí, bien. soy yo. Entonces, Yo, bueno, yo, yo sí que me gusta la IA, estoy de acuerdo con ella y con la evolución, ¿no? Pero a ver, que si tengo que pedirle consejo a alguien, te lo pido a ti en vez de pensar yo, eso está más claro que el agua, vamos. Eso sí que lo tengo clarísimo. yo Mm, creo que eso es lo que generamos las librerías. Entonces, bueno, el que quiera abrir hoy en día una librería, pues que sepa que, bueno, es un sueño, parece muy bonito, pero tiene mucho trabajo. Hay mucho trabajo de abrir caja prácticamente de diario, ujú, de libros que llegan, libros que van, pero sobre todo lo que hay que conocer qué es lo que vendes, qué es lo que ujú, tienes. ujú, Y una vez que lo conoces y tratas lo que vendes como tesoro, porque yo siempre he dicho que los libros son tesoros, pues ya lo demás va solo. estupendo. ¿Y cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito es El jinete de bronce, de Ujú, Paulina Simons. Es una ujú, escritora de origen ruso. Ese libro me marcó, es que me lo leí y me lo he releído, y muy fuerte, porque es un libro gordo, pero es que tiene una delicadeza y la historia es espectacular, es desgarradora y es novela histórica, es el asedio a Leningrado, pero es una historia romántica. A mí me gusta mucho el romance, me gusta leer literatura romántica y abogo por ella, aunque esté súper estigmatizada de que la literatura romántica no vale. No, es espectacular y hay Porque, libros tan espectaculares como El jinete de bronce. ¿y por qué crees que está tan estigmatizada la romántica?
No lo sé. No he tenido todavía el primer hombre que venga aquí a llevarse un libro de romántica recomendado por mí. Eso es lo primero. Yo creo que los hombres también son románticos. De hecho, hay autores, hombres que escriben romántica, pero no leen romántica. Y luego hay, llamámosle, el otro, ayer me encantó un compañero de la librería Casa Tomada dijo que hay una literatura reggaetón en la que se mete mucha novela romántica, no es despectivo el término, es simplemente literatura juvenil, que no vaya por lo mejor con nosotros, no nos entendemos tanto, pero bueno, casi todas rondan en torno a la romántica porque, a ver, es cierto, cuando están con las hormonas revueltas, 16, 17 años, lo que apetece leer es ese tipo de novela y 4 o 5 me leen terror, fantasía, pero ahora lo que se lleva es el turrón. Ya, claro, Y es así, con 19, 20 años, ¿qué quieres tú con es esa que edad? En es la conocimiento. posadolescencia, es que ya no es solo conocimiento, dices tú, es que, a ver, leer eso y hacer eso y estar en Claro, eso, claro. ¿no? Claro, es lo Entonces, natural. pero yo creo que como hay un boom en ese rango de novela y demás, de esa edad, para esa edad, ya se estigmatiza un poco, yo creo, para mi punto de vista, es como, que eres romántica, es que como que, pues que en la novela romántica hay historias espectaculares como la mía de Solo Ceniza, y es una novela Ahí romántica. está, hay que venderse el hombre orquesta, lo saco yo de ahí del armario y que se vendan los libros. Escúchame, ¿qué es lo que más se vende en tu librería, en la Fábula Educa? Bueno, yo creo el infantil es muy potente aquí. Date cuenta ¿Leen que los está niños ya. más? ¿Leen mucho los niños, crees tú? Sí, hay bastantes niños que leen muchísimo, devoran libros. Esta semana salía Polycan 13 y lleva una semana, se asoman a la puerta, ha llegado ya Polycan 13 y yo, madre mía, es increíble. Y bueno, yo aquí lo que más vendo es literatura infantil, cuentos ilustrados, porque me encantan y creo que los vendo sola, porque viene aquí, yo soy una enamorada, me viene cualquier cuento como este, y yo es como, ay, qué bonito, Hombre, y me lo leo. esa ilustración es una maravilla, ¿no? ¿De quién Es es el ese cuento de cuento? la mosca fosca, es Calandraca. Calandraca es libros para soñar, ellos mismos lo ponen y para mí son ideales. Y bueno, pues se vende también mucho niños de 7, 8, 9, 10 años devoran los libros. Es verdad que luego hay un parón y ayer me preguntaban, ¿qué público tienen más, femenino o masculino? Femenino claramente, sobre todo el ¿Leen más adulto. las mujeres que los hombres? Sí, de todas las edades tengo más mujeres que hombres. No puede ser esto. No, hombre, siempre se ha dicho que las mujeres leían más que los hombres, ¿no? Pues sí, siguen. Vamos, yo en la estadística, si tengo que participar como librera, me atrevería a decir que el 80% de los lectores que vienen aquí son mujeres. Y me pregunto yo ahora, hay una conexión, entiendo yo, entre que lean tantas mujeres y después la romántica sea tan vendida, ¿no? Porque tú has dicho que los hombres no leen mucha romántica. No, yo todavía no le vendí el primer libro. Bueno, de los míos sí. De los míos sí, tengo además un amigo que siempre es el primero que se lee mis libros y me sorprende porque de hecho cuando saqué el libro y fue el primero que me dijo, quiero un libro tuyo, y le dije, a lo mejor creo que no te va a gustar porque a lo mejor no es de tu estilo. Yo, ¿sabes? Pensé, pero luego ya no lo he dicho más. Cada vez que algún hombre me dice, quiero tu libro, toma mi libro, te va a encantar porque, ¿por qué? Porque los hombres también se enamoran y no es que te ponga ahí, que es una historia de un hombre y de una mujer. Entonces, bueno, creo que no sé por qué los hombres se esconden de la romántica y me vienen aquí y siempre se lleva pues Santiago Posteguillo y Pérez Reverte y Javier del Castillo, Quizás sea por un ejemplo. poquito en lo que nos han criado, ¿no? Desafortunadamente un poquito como que el hombre siempre es el duro, ¿no? Sí, sí. El John Wayne, ¿no? Entonces al final dices tú, Las bueno, mujeres, sin embargo, leen de todo. Tengo ujú. mujeres que les encanta la novela negra, el thriller y no quieren nada de fantasía. Otras le encanta la fantasía y no quieren nada de romántica.
hay de todo, hay un rango muy variado, pero los hombres los tengo súper catalogados. De hecho, una vez conocí a una persona que no me quería decir si era hombre o mujer, estábamos chateando y tal, Ujú. y le pregunté, ¿qué sueles leer? ¿Cuál es tu autor favorito? Y me dijo, Santiago Posteguillo. Le digo, vale, eres un hombre. Y me Y dice, ¿por acertaste. qué? ¿Cómo sacas esa conclusión? Y digo, porque ya la has sacado. Ya no hace falta hablar más. Santiago Posteguillo, hombre. Cada uno saca las conclusiones de su ámbito, pues yo lo saco con los libros. Yo con Pues los estaría libros te bueno. puedo decir que te guste y que no. Perfecto. Y Fátima, tú que escribes tanto de este tipo de género, ¿eres una romántica tú? Sí, puede decirse que sí, aunque es verdad que soy una persona bastante fría, ¿eh? No te veo muy convencida, ¿eh? No, no, yo, a ver, soy una persona bastante fría. Fría me refiero, no soy de achuchones ni de muchos besos. Creo que la gente que me conoce ya lo sabe, y entonces pues no, No, no viene. mantienen un poquito la distancia, Ahí ¿no? está, cada uno. Pero bueno, luego ya con mi pareja es diferente. Muy bien. Me ¿Y te vendí gusta, así, pero luego no. pero te gusta que sean románticas contigo o no? Sí, sí, claro. Ah, eso sí. No, y luego yo también lo soy, pero me refiero con mi pareja. Hay gente que es muy Sí. cariñosa, es muy romántica en general con todo, con la vida. Mm. Yo a lo mejor no soy tanto. Sí, 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 sí. Yo creo que con la edad me estoy volviendo más romántico. Y bueno, siempre he tenido mis detalles, ¿no? A mí me gustan los detalles y todo eso. Pero bueno, una época que menos y tal, y ahora estoy un poquito más sensiblón otra vez. Tiene que ser, pues eso, ¿no? Que la edad lo llamo No, yo, que la época, el el otoño, la renacimiento, primavera. el renacimiento. Entonces ahí vamos. Muy bien. Y bueno, ya para ir terminando, ¿qué consejo le daría tú a alguien que quiere publicar su primera novela, pero no se atreve? Yo primero que nada, el consejo que me daba a mí misma, que era, haz algo de calidad. No puedes publicar una novela que no que lleve faltas, que esté mal maquetada, que la historia se quede como colgando, que haya hilos, desconexiones. Entonces, para hacer eso, lo primero que hay que hacer es contar con alguien que se la lea antes de publicarla. Porque tú la Ujú. vas a leer 30 veces y no vas a ver la errata de la página 3 y te la va a coger uno y va a decir que yo aquí hay. Aquí hay Eso es lo una primero. rata. Yo creo que lo primero que tienes que hacer es algo de calidad, porque además tu primera novela es tu puerta a los Sí. lectores. Ujú. A lo mejor luego te puede conocer alguien más cuando publique la tercera, la cuarta, lo que sea. Pero es tu puerta. Entonces, si la puerta es floja, pues a lo mejor nadie, luego esa persona dice, no te voy a seguir tanto. Entonces yo sí que valoro mucho una buena corrección, una buena maquetación, una presentación bonita del libro. A eso lo valoro yo por encima de todo. Y luego que la historia lo valga. Que no dejes flecos sueltos, que no hables hoy de que estamos en invierno y en la página siguiente es verano. Las incongruencias algunas veces nos pasa porque yo creo que muy pocos se dedican solo a escribir y te Ujú. sientas todos los días a escribir. Entonces tenemos Ujú. nuestro trabajo que nos da de comer, nuestra vida, la familiar, de esto, lo otro. Entonces te sientas a escribir de vez en cuando y puedes perder el hilo y la conexión de la historia y de repente estabas hablando que estabas en verano y ahora de repente estás en otoño. Y dices, Ujú. ya le hemos metido la pata. Ya lo hemos liado. Claro, o Muy si bien. hablas de acontecimientos que han ocurrido de verdad, pues infórmate de verdad y pon hasta el Claro, detalle lo que claro. ocurrió, porque cualquiera que haya vivido eso o lo haya estudiado, se lee de repente tu libro y dice, ¿qué está hablando este? Entonces eso, Claro, claro, una hombre, está claro. revisión buena, que no se corra, no hay que Y correr para sí, publicarlo. claro. No, no, Dime, además de dime. verdad hay una buena corrección, que es importante. Sí, Una buena corrección, que es importante, digo. sí, sí, sí. Y bueno, ya, sí, eso es impepinable. Yo es lo que digo siempre, digo, no dejes de corregir una novela. Si tienes que ahorrar en algo, que no sea en eso. Que Sí. venga alguien profesional y te la mire bien y puedan captar esas incongruencias de lo que tú dices. Es decir, es que, claro, cuando uno no trabaja de eso, es fácil cometer en algún momento algún error, hay que llevarlo todo muy bien apuntadito, documentarse muy bien,
leer, releer, volver a escribir, o sea, escribir. Y yo, para despedirme de ti, me gustaría que vendieras, tú que eres una enamorada de los libros, enamorada de la lectura desde bien pequeña y que seguro que tienes en el ADN eso que te enseñó tu abuelo Elías, yo me gustaría que tú vendieras la lectura antes de despedirnos. A vender a la lectura en general. Venda la lectura en general, que tú levantes a la gente las ganas de leer y de ir a las librerías, a las bibliotecas y a sitios que te invadan la lectura. A ver, la lectura es que es tan fácil de vender como tú estás viviendo tu vida, pero a que te gustaría vivir otras vidas, ir a otros lugares, a otras épocas, o inclusive meterte ahí en la piel de un policía, en un asesinato, todos llevamos esa parte negra dentro. Pues abre un libro y ya estás en otra historia, estás en otro mundo. Ese ratito que tú te tomas, me da igual, en el metro, en el rincón de tu casa, como yo algunas veces, mientras que se cuecen los macarrones, hago así, me digo, me da tiempo a leerme un capítulo mientras. En ese rincón de la cocina apoyado, o en tu jardín, o en el descanso del trabajo. El abrir el libro, meterte en la historia, la mente hace ¡fu! Se va de todo lo que tienes detrás y entras ahí y vas de viaje, puedes ir a sitios, puedes ir a otra época, a otro mundo. Y bueno, pues es que. Y es gratis. Y es gratis, Y es es gratis, porque gratis, es bueno, te gratis. pueden hasta prestar libros, vas a una biblioteca o a la librería. Pero es una manera de viajar espectacular. Gratis, sin agujetas, sin gastos. Muy bien, ha salido, me ha gustado esta respuesta porque ha salido la Fátima teatrera, la Ah, Fátima cuentacuentos y la Fátima librera. Hemos tenido ahí todas tus facetas en esta sí, respuesta sí. y eso me encanta. Y la apasionada de los libros. Y nada, Fátima, yo te voy a dejar que tú puedas despedirte de la gente y que tengas, pues bueno, el último minuto del programa antes de cerrar. Bueno, pues yo me despido dándote las gracias sobre todo por el buen ratito. Me ha gustado mucho, me gusta mucho hablar de lo mío, como quien dice, y hablar de mi libro. Y bueno, pues hablar de mis libros. Si queréis hacer un viaje al Camino de Santiago o a Islandia o a la Verbena de Lerma, pues tenéis ahí unas historias que he escrito yo. Y bueno, y si queréis hacer viaje o a donde queráis, nada más que tenéis que escribirme y decirme, oye Fátima, ¿qué libro me recomienda? Que es que ahora estoy tal. Y si no me lo dices, te lo voy a preguntar, porque yo a todo el mundo que me dice, recomiéndame un libro, lo primero que le pregunto primero es, ¿qué lees? Y segundo es, ¿cómo está? Muy bien, Y ya de ahí, perfecto. pues vamos. Perfecto. Y tus libros los podemos encontrar en Amazon y en tu librería también online, ¿no? Que Y tú los en las otras enviarás, ¿no? librerías, en cualquier librería tenéis mis libros disponibles. Si lo queréis pedir pues, en el Corte Inglés o me gusta más en la librería del pueblo, del barrio, donde sea, pues ahí lo podéis pedir. Y bueno, pues seguiremos adelante con los proyectos que tenemos aquí en la fábula. Intentaremos además con los proyectos del sello que viene bonito. Y bueno, yo encantada de rodearme de la gente que estoy rodeada, así que quien quiera conocerme a mí, me conoce ya también a los de alrededor, porque yo siempre voy diciendo, igual que Juan Andrés, que me encanta, que siempre está, Fátima, un amor, pues yo soy, pues Juan Andrés, o Fede, o Toñi. Es que estoy rodeada ahora mismo de mucha gente muy, muy, muy buena, muy interesante y que aporta muchas cosas a esos ratitos que tenemos que echar de evasión y de viajar. Así es. Así es. Pues Fátima es un amor, lo digo yo también. Y Juan Andrés también es un amor. Y me ha dicho varias veces que tú eres un encanto de persona. Y lo corroboro. ¿Vale? Entonces, muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a Juan Andrés también por enviarme gente tan maravillosa y por enviarme, pues bueno, casi una catarata de gente que me va contactando y me encanta. ¿Vale? Entonces, yo desde aquí te mando un abrazo y que te vaya todo muy bien en ese futuro entre libros y en ese futuro como escritora, ¿vale, Fátima? Un Igualmente, y espero placer. verte aquí el año que viene en la Feria del Libro de Sevilla. Ojalá, ojalá. Yo, si es una invitación, te la acepto, Es ¿vale? invitación, es invitación. Pues muchísimas gracias. Un abrazo
y a cuidarse, Fátima. Gracias, Venga, hasta la gracias. próxima.